El día de hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre pinceles, colores y algo de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. ¿Qué ilustramos hoy? El día de hoy, después de un receso, de poner en pausa el subir videos a la plataforma de YouTube, estuve descansando y replanteándome varias cosas. Bueno, descansando no por completo, pero sí dándome cuenta de que necesitaba descansar. Estuve replanteando mis metas y constancias que quería para este año, como por ejemplo el seguir subiendo videos a esta plataforma, pero quizás no con la misma frecuencia. Me di cuenta de que me estaba presionando mucho para cumplir con un calendario que nadie me impuso y que solamente me estaba frustrando al no poder cumplirlo. Así que tomé la decisión de subir videos cuando realmente sienta la energía y sienta el ánimo de hacerlo. Y quiero aprovechar esta instancia para darle la bienvenida a las personas que estuvieron llegando a este canal durante las semanas que estuve en pausa, y también agradecer a aquellas que se han mantenido y han seguido apoyándome en las diferentes redes sociales. Bueno, ya teniendo esta larga introducción, procedamos a la ilustración. Esta ilustración que pueden ver en pantalla, algunos ya sabrán que la comenzamos en un video anterior, el cual voy a dejar enlazado aquí arriba si no lo has visto aún. En resumidas palabras, era parte de un boceto antiguo que tenía en uno de mis libretas y que quise volver a dibujar nuevamente con mi estilo actual. Por eso en el video de hoy te voy a estar mostrando cómo se va transformando esta ilustración, cómo va tomando color a través de la técnica de acuarela y cómo voy agregando detalles tanto de forma tradicional como en formato digital. También quería contarte de una meta que quiero mantener durante este año, es intentar poner pausas activas. Aquí tomé esta pausa para ir a alimentar a las gallinas, que me pasa mucho que he comenzado un proyecto y quiero terminarlo el mismo día. Eso tampoco me hace muy bien porque paso mucho tiempo sentada, me salto algunas comidas diarias, olvido tomar líquidos y eso no es muy bueno para la salud. Así que tú también toma pausas activas. Y luego volví al día siguiente para retomar y seguir con este proyecto de ilustración. Siguiendo con el tema de color, había una parte especial dentro de la ilustración que yo quería incorporar un color de la dot card. Si no has visto este video de los colores, también te lo dejo enlazado para que puedas ir a verlo. Quería utilizar este color lavanda para ir coloreando las flores dentro de la ilustración y así tuviera un color único que resaltara. Comencé a aplicar algunos detalles como pequitas, algunas manchas de la piel, textura por sobre todo. Ya sabemos que en este canal somos amantes de las texturas y las fui aplicando de modo que no se marcaran tanto porque son detalles de la piel que me gusta destacar. A medida que iba avanzando esos detalles, fui observando que la mirada de la niña no me estaba gustando mucho por completo. Sentía que estaba quizás un poco amenazante. Bueno, más adelante la terminé cambiando finalmente. Algo que destaco mucho dentro de las ilustraciones que realizo es que me gusta hacerles el line art o el borde a las ilustraciones, la mayoría de las veces con un bolígrafo muy fino, un fine liner, porque me gusta realizar ese estilo. Pero esta vez con esta ilustración decidí que no iba a ser así. Dije, no voy a ocupar el bolígrafo fino, voy a hacerlo con grafito muy sutil o voy a destacar los contrastes dentro de las mismas sombras o hacerlo con un lápiz de color que fuera muy similar. Como que quería mantener más que nada la textura y que no destacara el color negro del bolígrafo por sobre todo, que finalmente lo dejé así. La idea nace de querer expresar un sentimiento de crecimiento. Tiene un texto acompañado a esta ilustración que dice: mira, estoy creciendo, look, I'm growing up, como estoy creciendo, y quería que reflejase esa transformación. Como te comentaba hace unos minutos, no me estaba gustando mucho la mirada que estaba teniendo este personaje, así que escaneé la ilustración y comencé a editar algunos detalles que no me convencían por completo. De este modo puedo ir viendo de mejor forma y sin arriesgarme tanto a la hora de modificar algunas cosas en físico, cómo se va a ir viendo en la ilustración con estos futuros cambios. Hacerlo de manera digital me ahorra tiempo, me ahorra energía, me permite trabajar quizás un poco más rápido. Recomiendo mucho a quienes
trabajan en formato análogo, si quieren hacer algunos ajustes antes de quizás pensar que lo vas a estropear, escanear tu obra, hacer algunos ajustes digitales y luego, si te gustan, realizarlos de forma más segura en tu ilustración en formato físico. Finalmente, ya incorporé los detalles que tenía estimado durante la creación de esta ilustración. Terminé ocultando las orejas con más cabello de la niña, agrandando un poco las pupilas y corrigiendo con acuarela uno que otro detalle. Y así es como quedó la ilustración finalmente. Ya estamos llegando al final de este video, espero te haya gustado, también que hayas tenido un buen inicio de año junto a tus seres queridos, y te voy dejando aquí mis redes sociales para que no olvides seguirme. También te quiero dejar invitado a suscribirte a este canal si te ha gustado el contenido, a activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Nos vemos!